Súper. Pero, profesora, a continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Eugenia Escalona, la cual es psicóloga clínica, doctorando en Psicología Convención Sistemática, Cognitiva y Neurociencias en la Universidad de Flores, Argentina, y es coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistemáticos de Chile. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Eugenia para que inicie la exposición del día de hoy. Súper. Hola a todos y a todas. Me alegra mucho que podamos estar compartiendo en esta instancia de formación. Yo les quiero eh, pedir que en el chat vayan escribiendo las preguntas, ya que no podemos activar los micrófonos, es poquito rato, entonces en general voy a ir acogiendo sus comentarios y sus participaciones, de modo que podamos ir corrigiendo el discurso pedagógico para ir a los sectores a donde ustedes necesitan, eh, pero los elementos más profundos evidentemente se van a trabajar en el diplomado, que va a estar bien entretenido, que tenemos hartos profes, que tenemos una forma de enseñar bien desde los casos clínicos, entonces se van a ir bien enriquecidos, ¿ya? Evidentemente, me gustaría definir el objetivo de esta actividad para que podamos saber el marco de referencia. Vamos a describir los factores sistémicos que pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de la depresión, y en eso vamos a explorar cuáles son los fundamentos teóricos de la terapia sistémica breve en relación a la depresión. ¿Sí? Acá, para los que son más puristas, les va a ocurrir de que nosotros tenemos una conceptualización que debería de ser caso a caso, en que nosotros no deberíamos de hacer generalizaciones. Por tanto, esta es una guía para que ustedes siempre la vayan adaptando a el marco de referencia de su sistema consultante, y es información que les sirve para ir orientando y ordenando sus propios casos clínicos, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos trabajando. Entonces, de esa manera, la información que vamos a entregar el día de hoy va a servir para poder ordenar la información, pero no es información para que puedan hacer la intervención. Entonces, si usted es madre, padre, cuidador de alguna persona que está padeciendo un proceso depresivo, lo ideal es que acuda a psicoterapia. Hay instancias gratuitas como son las del voluntariado que tiene el Centro de Estudios Sistémicos en su vía virtual. Está la Hora Segura de la Fundación Honra, está el Hablemos de Todo de la INJU, y además de eso, nosotros para llamar al Salud Responde también tenemos la instancia de poder hablar con un psicólogo, psicóloga. Entonces la idea es que usted se acerque también a los canales de salud mental abiertos, gratuitos, si es que ustedes tienen un familiar o usted está padeciendo alguno de estos elementos, porque la información teórica, si bien nos ayuda a comprendernos, no nos ayuda a sanarnos, ¿ya? Entonces, para las personas que asisten desde esa vía, ¿bien? Nosotros y nosotras, cuando hacemos la conceptualización, lo que debemos de saber es que esta es una forma de ver el mundo, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una introducción a la terapia sistémica, es una forma en que enfocamos la realidad, es una forma en que filtramos los contenidos del mundo y filtramos las formas de interacción. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tratamos de abordar la realidad entendiendo que cada ser viviente se relaciona con distintos sistemas y está compuesto de distintos sistemas. Y en eso es ver nuestra corporalidad. Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema circulatorio, y todo eso se conecta en algo que es más que la suma de sus partes y que nos hace ser una individualidad. Porque todas las personas, a pesar de que tenemos esta dotación de distintos sistemas, la mezcla nos hace únicos, ¿ya? Y eso también nos pasa en los sistemas familiares, en los sistemas comunitarios, en el sistema político, social en el que estamos insertos. Vamos organizando la información, vamos regulando nuestro actuar, nos van entregando información de cómo funcionar. Entonces acá nos pasa de que cuando empezamos a habitar en esta realidad, nos damos cuenta que hay una influencia que es recíproca,
¿ya? Tenemos estímulos que entran, estímulos que salen. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a ir superando la concepción lineal. Acá no es que 2 más 2 son 4. No es que un papá alcohólico y una madre sumisa nos da una persona depresiva. Nos puede dar una persona resiliente, nos puede dar una persona sana, nos puede dar una persona psicótica, nos puede dar muchas cosas. Entonces nosotros vamos pensando en una realidad que es más circular, que esta personita se ve influenciado por más elementos, que su vida no está predestinada. Porque muchas veces en la causalidad lineal, si tuvimos un hecho doloroso en el pasado, nuestro futuro ya está marcado y como una continuación del dolor. No. Nos obliga a nosotros a conocer el fenómeno globalmente y no aisladamente. Nos obliga a mirar complejidades, porque vamos a tomar distintos elementos y vamos a ver cómo interaccionan. Y eso es complejo, pero la forma en que vamos a hipotetizar, la forma en que vamos a acompañar, la forma en que vamos a ir mostrando es simple. No queremos algo que haga que las personas tengan que buscar un lenguaje complejo, con etiquetas que limitan. No, vamos a hacer una explicación sencilla, tomando la mayor cantidad de elementos posibles para poder movernos. Entonces, nosotros no nos desenmarcamos como una disciplina, nosotros nos enmarcamos como una disciplina que trata de mostrar que no hay una realidad absoluta, que esta realidad va cambiando según el observador, que nosotros tenemos una visión que es parcial de los miembros del sistema, de los sistemas sociales, de los sistemas comunitarios, y que esa visión parcial tiene que ver conmigo, con lo que yo he aprendido, con lo que yo he estudiado, con lo que me constituye como persona que acompaña en los procesos, ¿ya? Por eso es súper importante que nosotros nos movamos desde, uno, la humildad, y segundo, desde la curiosidad. Por favor, muéstrame el mundo. Por favor, muéstrame tu mundo. Porque de esa forma yo voy a poder ayudarte a organizar las cosas de una manera en que ahora no te duela. Vamos a descartar la visión causa-efecto y lo que vamos a hacer es ver qué cosas te dicen que sigas haciendo, qué cosas se están retroalimentando para que continúes funcionando de la misma forma, y vamos a ver de qué cosas tú dependes. Porque nosotros estamos siempre interdependiendo. Nosotros vamos a, por ejemplo, para que estemos ahora conectadas, necesitamos que estemos conectados a internet, necesitamos el computador, necesitamos batería, necesitamos micrófono, necesitamos cámara. Somos personas que son interdependientes. Pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces en esa interdependencia a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo dependientes de algo que ya está vacío, que ya no nos nutre. Estamos interdependientes de alguien que nos está puro drenando. Y ahí empezamos a caer en fenómenos que nos empiezan a dar malestar. El malestar no está en el individuo, sino que en cómo se está relacionando. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ir haciendo esos elementos, ¿ya? Cuando nosotros decimos, ya, ¿cuáles son los principios de la terapia? Porque una forma es enfocar la realidad para estudiarla, una epistemología, pero otra cosa es cómo nosotros vamos haciendo la intervención, ¿ya? La terapia sistémica breve se llama breve porque a diferencia de las terapias más largas, nosotros decimos entre 6 y 20 sesiones. Eso evidentemente no incluye los diagnósticos. Si usted quiere aplicar material, si usted tiene alguna duda, esa sesión no cuenta como intervención, a menos que usted haga un diagnóstico interventivo. Pero eso es otro cuento que vamos a profundizar en el diplomado. El objetivo que nosotros buscamos es que hayan cambios rapiditos y que esos cambios duren a lo largo del tiempo. Entonces, en general, vamos a tratar de hacer cambios, una diferencia que marque una diferencia, pero además vamos a tratar de hacer que esa diferencia que marque la diferencia se mantenga en el tiempo. Entonces,
vamos funcionando con los principios de andamiar. La Nancy me dice que no logra escuchar. ¿Estoy hablando muy bajito? ¿O pasa algo con el internet? ¿Me retroalimentan, por favor? Ya. Bien. Entonces, Nancy, puede ser tu conexión porque la mayoría de las personas escuchan bien. Entonces ahí nos damos cuenta, qué bonito lo que nos está mostrando la Nancy, ¿cierto? Que en la retroalimentación yo puedo pedir una retroalimentación positiva, que yo siga en la misma línea, o si ustedes me dicen que no se escucha, retroalimentación negativa, corrijo lo que está pasando, cambio el curso. Y como somos interdependientes, no vamos a culpar a la Nancy. No, Nancy, tú escuchas mal. Podemos decir, Nancy, hay un problema en el internet, hay un problema en el micrófono, o sí, esto es compartido. La Eugenia, en su interdependencia, no puede nutrir. ¿Se dan cuenta cómo esos son los principios que ocupamos? La Karina tiene un comentario. Vamos a ver si puedo activar su micrófono. ¡Ay, Karinita! No se puede activar el micrófono, parece. Pero escríbalo, por favor, para no perder su comentario, ¿ya? Entonces, nosotros en estos principios de brevedad, nosotros vamos a intervenir en sistemas relacionales. Entonces, nosotros vamos a reconocer que hay cosas que nos pueden pasar, ¿ya? Que vamos a vivir como en comunidad. Y ahí vamos a tener que ver qué nos está pasando con todo lo que estamos inmersos. Entonces, por ejemplo, la Vania nos dice, hoy yo tengo que revisar mi usuario, tengo que revisar la conexión del internet, tengo que revisar los datos. Eso es lo que hacemos en terapia. Revisamos los sistemas relacionales y vemos dónde está la falla en el proceso de comunicación. Porque quizás no es que yo esté haciendo algo malo, es que no puedo retroalimentar bien. Nos orientamos al cambio. Promovemos que si hay algo que tú sientas como doloroso o muchos observadores ven como doloroso, hay que aliviar ese síntoma y mejorar el bienestar. ¿Cómo lo hacemos? A través de cambios en la comunicación, cambios en la pauta de relación y modificaciones en la organización de los recursos sociales. Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar. Y aquí, ¿cómo lo vamos a trabajar? Desde la colaboración. Nosotros no nos creemos las personas que vienen desde la autoridad a decirte cómo tú puedes cambiar o cómo vamos a generar las cosas. Tú me muestras. Tú como individuo me muestras tu sistema familiar, me muestras tu sistema relacional y juntos caminamos, colaboramos. De hecho, a mí más que decir consultante, usuario, yo pienso estos procesos como colaboración. Me gusta pensar que las personas vienen a un camino con nosotros. Y nosotros lo único que podemos aportar es, bueno, yo he visto que los otros transitan acá y les va bien. ¿Vamos por ese camino o armamos otra ruta? Y acá, evidentemente, cuando nos vamos a aplicar a la depresión, nosotros vamos a pensar esto como un fenómeno que está influenciado en los sistemas relacionales. Muchas veces nos ocurre que nosotros pensamos que los individuos son vulnerables a la depresión. Yo quiero pensar es que acá, y en eso soy más política y la terapia es un ejercicio político, tenemos un sistema vulnerador de derechos. Un sistema que al no nutrirnos relacionalmente nos lleva a estar triste. Y en tanto eso, hay individualidades que en la gestión de esa tristeza no les alcanzan los recursos para todo lo que están enfrentando y caen. Buscamos comprender cómo llegamos a esta tristeza que se nos desbordó. Comprendemos que hay cosas que están dañando, que hay comunicaciones, que hay roles que nos oprimen, que hay expectativas relacionales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de esta tristeza. Entonces la terapia va a tratar de ir impactándolo. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Bueno, en el diplomado lo vamos a saber,
pero a grosso modo, ¿cierto? Nosotros vamos a entender que la depresión, según el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, vamos a utilizar esa metáfora, ¿cierto? Biomédica, que es una alteración del estado del ánimo, cuya persistencia puede ser variable, pero se da por un mínimo de 4 semanas, ¿ya? Y que está asociada a diversos factores, ¿ya? Como dice José Rojas sabiamente, factores biológicos, desequilibrios químicos en el cerebro predisponen a la depresión, ¿cierto? Y también tenemos factores y situaciones que lo provocan. La Martita nos agrega que el sistema es vulnerador de los derechos. Entonces, sí, y a pesar de eso, no todos la generamos. ¿Por qué? Porque hay diferentes agentes que ustedes mencionan que son etiopatiogénicos. Qué larga esa palabra. Pero lo que significa es que generan dolor. Estos factores que generan dolor se juntan con algunos factores que son predisponentes. Es decir, yo venía con una recetita que no estaba bien en las porciones neuroquímicamente, y además de eso me encuentro con un ambiente para hacer esa receta que no cumple todas las condiciones. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a encontrarnos con desencadenantes que van a agravar la tristeza profunda y este sentimiento de culpabilidad. Además, parece que nosotras cuando estamos enfrentando la tristeza pensamos más lentito, bradixiquia. Y además de eso, nos da bradignesia, andamos enlentecida. Entonces, para entender el origen de la depresión, es importante un enfoque tridimensional. Tenemos que pensar en lo hereditario, en lo psicológico, en lo social. La PPT no se ve bien, pero se les va a enviar en PDF, así que en eso, calma. Lo importante es que ahora podamos entender de que la comprensión más acertada del problema y que evita la discriminación es no buscar un culpable, sino que incluir el contexto. Y acá la forma de cuidar desde el modelo biomédico va a ser encasillar a esta depresión como leve, moderada, grave. ¿Para qué? Para que podamos activar la ayuda. Y de esa forma la persona pueda agenciar los elementos que están en su control. Un primer elemento que está en nuestro control es la toma de medicamentos. A veces nos vamos a asustar porque decimos, me dejaron un antidepresivo, pero me dejaron también un antipsicótico. Bueno, eso pasa porque cuando estamos tristes, a pesar de pensar lento, a veces pensamos poquito, pero pensamos en cosas bien feas y muy malas, y aparecen como de la nada. Nuestra cabeza empieza a funcionar como en destino final. Entonces, vamos a requerir un antipsicótico porque ese mismo canal neurológico lo apaga. Entonces, vamos a requerir que la personita deje de pensar de esa forma y que además pueda abrirse la ventanita de sentirse mejor. Entonces vamos a ir potenciando el antidepresivo con el antipsicótico. Y ahí vamos a estar trabajando los factores biológicos. Lo psicológico lo vamos a hacer a través del enfoque sistémico. Y en eso vamos a ir pegándole a la social y vamos avanzando así. ¿Qué va a ser importante descartar? Si hay síntomas psicóticos realmente, porque a veces la tristeza nos nubla y no podemos ver la realidad. Entonces, creo que es importante también que nosotros vayamos revisando qué nos va a pasar. Y dice que hay hoy en día mucho coach e influencer que alude que la depresión sería solo una cuestión de voluntad y cambio de ánimos, minimizando el sentir. Esa mirada aumenta la culpa y la ansiedad. Exactamente. Y además es incorrecto desde lo biológico, porque tenemos un cambio a nivel de neurotransmisor que impide que nosotros podamos desarrollar la sensación de bienestar
tenemos activación de áreas más lenta, por lo que no pensamos de la misma forma en que pensábamos antes, y además de eso, tenemos el elemento de que tenemos un enlentecimiento psicomotor, y ustedes se van a dar cuenta, la gente se pone hipomímica, no te mueve los músculos de la carita, como piensa lento, habla lento. Entonces, yo le puedo poner muchas ganas, pero mi cuerpo no reacciona. Y mi mente no deja de pensar feo. Entonces, es muy importante que en la psicoeducación mostremos los elementos biológicos. ¿Ya? David, te voy a contestar más adelante. Espérame, pues si llevamos 25 minutos, te me quedan 25, no te me apures. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en esto, a mí me gustan mucho los esquemas. ¿Podemos ocupar esquemas individuales? Pues sí. Entonces nosotros podemos decir, claro, aquí hay un elemento estresante. ¿Qué va a hacer? Yo voy a mirar ese estresor desde mi cabecita, desde mis experiencias, que me hacen percibir. Y puedo ver, yo tengo recursos para enfrentarlo, ¿o no? Y lo puedo ver más grande o más chico, dependiendo de qué resistencia tengo. Como dice la Pía, cada dolor es respetable, pero también cada corporalidad está más o menos cansada. Entonces, ¿qué va a pasar? En esa percepción yo voy a tener emociones que me van a ayudar a regular. Algunas van a ser positivas. Y yo puedo decir, sí, voy a tener la voz de mi mami y mi papi diciéndome que yo puedo. Voy a tener voces de amigos, amigas. Voy a tener a alguien que me va a decir, oye, vamos, yo te ayudo. Y voy a tener apaño. O voy a tener emociones reguladoras que son más negativas, que me van a provocar más estrés. Voy a pensar feo. En realidad, mi papá me dijo que era tonto como una mula y fea como una mentira, entonces no tengo muchos recuerdos para pensar que puedo hacer frente a las cosas. O tengo demasiado estrés acumulado, ya no doy más. O no tengo recursos económicos para enfrentar el estrés. Y además esto se arraiga en una personalidad. Que yo ya soy media depresiva, que yo ya andaba mal, que no estructuré bien. Y eso va a hacer que mi forma de enfrentar las cosas no vaya en la línea de lo más sanito. Entre más estresado estoy, menos posibilidades tengo o tomo decisiones más desde el miedo. Y eso me puede llevar a mejor no salgo, mejor no hago, mejor no intento, voy a fracasar. La mente empieza a funcionar feo y además de eso, no puedo pensar bien. Las alternativas, no puedo verme triunfando. Y eso me va a ir a sentir tristeza, que se mantiene en el tiempo, me lleva a la depresión. Y eso lleva a que cada evento nuevo que pase, lo voy a filtrar. Y cada vez me voy a ir alejando más. Y cada vez mi afrontamiento va a ser muy ineficiente. Entonces, ¿qué nos va a pasar también? Tenemos estos efectos individuales, sucesos malos, graves, problemas. Tenemos también contextuales. Amigos que no son muy buenos amigos, conductas de riesgo, falta de redes de apoyo. Entonces, vamos ahí. ¡Ay! Aquí me dijo la Valeria algo muy importante. Las emociones no son positivas ni negativas, son solo emociones. Esa descripción está incorrecta, pero es una forma de decirlo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos emociones que son más agradables y otras que son más desagradables, pero en la literatura, desde la causalidad lineal, lo tenemos más socializado como emociones positivas y negativas, y la mayoría de la gente lo entiende así. Pero si usted es quisquillosa con el lenguaje y usted quiere psicoeducar, deberíamos de hablar de emociones placenteras y displacenteras. Gracias por recordarlo, porque esta información yo la saqué de un paper, no la construí, y debí haber corregido eso en el discurso. Muy bien. Entonces, sí, ahora nos va a pasar algo. La Dayana nos muestra el juego de la ballena azul como una influencia del contexto. Cuando nosotros estamos tristes y tenemos una historia de afrontamiento que nos ha enseñado cómo lidiar con el dolor,
muchas veces vamos a aceptar que el cortarnos o el hacernos daño va a ser una forma de controlar el dolor y de gestionarlo de manera más eficiente. Pero si la persona está un poquitito más enterita, en general no va a caer en esos juegos. Y cuando sienta dolor, la va a alejar de hacerse daño. Entonces hay que ir separando. Además, no todas las tristezas provocan autolesiones y no todas las autolesiones son por tristeza. Entonces, eso es un tema aparte. Puedes revisar un seminario que hice de autolesiones o leer respecto a eso. La depresión se puede confundir con el espectro autista, pueden haber comorbilidad y en eso tenemos que saber que hay que verlo con un profesional. Entonces, vamos para adelante, ¿ya? Bien, me encantan las participaciones, son personas muy bacanas. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo la exploración en la entrevista clínica, vamos haciendo una explicación también de cómo estos sistemas sociales, relacionales, van impactando el nivel de desarrollo y el mantenimiento de la depresión. También hay interacciones en la dinámica familiar que contribuyen a la aparición. ¿Qué nos va a pasar? Hay un elemento que, como dijeron acá, el lenguaje genera realidades. Hay patrones de comunicación negativos. Hay patrones de comunicación disfuncionales, la crítica constante, falta de apoyo emocional, a veces la sobreprotección, influyen en el aparecimiento de los primeros síntomas depresivos. Y también nos puede pasar, como dice la Rocío, que la depresión sea parte del equilibrio del sistema. Es decir, que acá hay un rol asignado en el sistema familiar. Y la partida nos dice, oye, esto tiene pinta de ser Acuario o Piscis. Yo soy Aries, pero acá hay un nivel de comunicación negativo, en donde, por ejemplo, yo no me hago responsable de lo que estoy haciendo porque soy de un determinado signo. Entonces, de esa manera, no puedo agenciar de manera más eficiente y poder afrontar las cosas de manera más adecuada. Entonces, también vamos jugando con esos elementos del lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces nos entrampamos en el lenguaje para hacer explicaciones que no nos permiten salida. En el rol disfuncional, como dicen, nos pasa de que nuestros roles familiares son rígidos y a veces tenemos que jugar el papel de la depresión para que el resto del sistema esté bien. Nos quemamos como chivos expiatorios, como los cuidadores, como los responsables, y esa depresión y ese desequilibrio emocional afecta nuestro bienestar. Entonces vamos a ir tratando de corregir. Las técnicas nosotros que las vamos a utilizar, porque yo sé que ustedes vinieron también por enjundia y no solamente por teoría, las vamos a hacer desde nuestra epistemología, es decir, desde nuestra forma de conocer el mundo. Sabemos que las construcciones teóricas son ilusiones, puesto que existen como ideas y no son la realidad. El Rodrigo Mardones les va a hablar acerca de cibernética de segundo orden. Y ahí es muy importante que él les vaya contando de cómo nosotros empezamos a incluirnos como observadores y que vamos a ir filtrando la realidad y que cuando hacemos conceptualizaciones son esas. Si se las damos al cliente y el cliente las acepta, muy bien, continúa en esa línea. Pero si no, tenemos que corregirlo. Carolina, profe Rodrigo Lovers, todos estamos ahí amando a Rodriguito. Entonces, no, un gran colega. En estas pautas, nosotros vamos a saber que son recursivas. Nosotros vamos a tratar ahí de ir metiendo cómo los sistemas se interrelacionan. Como les dije, vamos a ver que son sistemas complejos que dependen del contexto. Entonces, en eso, no se preocupe tanto. ¿Por qué? Porque usted técnicas va a tener miles, millones de técnicas. Lo importante es cómo usted recorte la realidad y cómo se ponen de acuerdo con el cliente para aplicar esa realidad a su caso. En esa pauta de interacción, cómo ustedes la tratan de desarmar y de esa manera el cliente y usted
hacen una meta de trabajo en conjunto. Las técnicas son técnicas. Un martillo, un serrucho, son herramientas. Usted la va a ocupar en una técnica específica, en una forma específica, dependiendo de su conocimiento, de su objetivo, de su meta. Y por eso tienen que estar claros, ¿ya? Como dice el Sebastián, el consultante hace la técnica, no viceversa. Me enganchó. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos elementos. ¿Existe una pauta común de interacción en la depresión? Más o menos la fórmula, como habíamos comentado antes, está dada por lo biopsicosocial. Y en general se repiten fórmulas, pero nosotros, como sistémicos, tratamos de que no hayan reglas generales, porque eso oprime y restringe los sistemas consultantes. El Felipito García les va a enseñar también cómo hacerlo, ¿ya? Y además de eso pueden leer algunos de los libros que él ha escrito, ¿ya? Entonces vamos a las técnicas, ¿ya? Para poder ocupar la circularidad y la retroalimentación que les va a enseñar el amorcito de Rodrigo, vamos a tener que hacer una hipótesis. Una hipótesis es una idea que uno va a compartir con el cliente y la van a poner a prueba, ¿ya? Para después hacer una tesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un patrón interpersonal problemático. ¿Cómo construimos eso con el cliente? Tenemos acá un ejemplo. Pienso feo. Pienso que no sirvo para nada, que no tengo ganas, que no tengo energías, que nunca voy a salir de esto, que soy un estorbo. ¿A quién le voy a contar? Bastante tienen con los problemas suyos. Esto hace que nuestro estado de ánimo empeore. Sentimos más tristeza, no tenemos ganas de hacer cosas, el aburrimiento, la desesperanza nos atacan. Por ende, yo abandono mis actividades, dejo de salir, dejo el aseo personal, paso más tiempo en la camita, estoy aislada. ¿Ya? Ahí, Vania, te leí todo lo que decías en el patrón, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Esa es una forma circular de verlo, desde el individuo, sin tocar nada más. Un patrón interpersonal problemático. Si pensamos en una fórmula general, hay una historia del paciente índice. Hemos enfrentado dificultades relacionales. Hemos pasado dificultades relacionales. Tenemos una forma en que la enfrentamos. Desde chiquitos vamos desarrollando una forma que quizás tiene que ver con comernos nuestros problemas, con quedarnos callados, con decirnos cosas feas, con cortarnos. Tenemos distintas conductas en las que nos hacemos daño. Y además eso se retroalimenta de manera positiva por la violencia emocional por parte de nuestra figura significativa. Que nos dicen que somos tontos, eso te pasa por hueón, no confíes en tus amigos, te van a traicionar, el mundo es malo. Nos dañan. Y eso hace que nos hablemos feo. Esto va a intensificar nuestra respuesta de afrontamiento. Ay, no te preocupes, come. Si tenéis pena, come. Y esto muchas veces va a hacer que también queramos defendernos. Vamos a hacer que queramos pelear. No quiero que tú me hables así. Y vamos a atacar a una persona que está cerca. Vamos a atacar a nuestros amigos, vamos a atacar a la familia, y además de eso, nos vamos a sentir mal porque, puta, yo soy problemática, yo soy malvada, yo soy odiosa. Y claro, nos dicen, ¿quién te soporta? ¿Quién te va a querer? Nadie te quiere, ¿viste? Por eso la gente te odia. Eso retroalimenta nuestra sensación de tristeza y continuamos con un patrón interpersonal problemático. Entonces ahí es difícil. Y acá, en este patrón interpersonal problemático, nos incluimos nosotros como profesionales de la salud mental, ya que el paciente índice, al acudir a nuestra relación,
expone eso. Viene acá desde su dolor, viene desde la demanda, desde cambia, viene desde lo que sabe de no quiero mirar eso porque si yo no miro eso no existe. Viene desde donde sabe habitarse. Entonces nosotros cuando ingresamos acá debemos de hacerlo desde el poder mirar a la otra persona. ¿Por qué? Porque así vamos a entender que nuestra intervención está metida en su historia de vínculo. Que nosotros estamos también desde una reacción de afrontamiento, en donde van a querer pelear con la terapia, en donde pueden querer huir de la terapia, pero no es porque sea resistente, no es porque hay una transferencia perversa polimorfa, es porque es una persona que lo único que sabe es cómo enfrentar las dificultades. Y ahí está. Entonces, esa es la circularidad, esa es la retroalimentación. Nosotros vamos a generar otra pauta, sí. Vamos a preguntar de dónde viene esa conversación, vamos a sacar el pensamiento y lo vamos a mirar, vamos a cambiar la pauta para que hagamos algo distinto. Entonces, la circularidad es una técnica que utilizamos en la terapia, en donde comprendemos ese patrón relacional y su influencia en tu sensación de tristeza. Vamos a explorar para qué utilizas esa forma de reaccionar. ¿Para qué esa persona de tu familia está ocupando esa forma de decirte tan feas las cosas? Porque quizás esa persona cuando nos dice, ya, pero échale ganas, o ya quita la cara larga, maquíllate, los está haciendo desde los poquitos recursos que tiene. Cami, disculpa, yo ocupo ese lenguaje, voy a corregirlo, gracias por la retroalimentación negativa. Entonces, vamos a tratar de hacer que esa interacción se modifique, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir facilitando la conversación desde que la persona vaya observando su pauta de circularidad, vamos a dibujarla con la persona, vamos a ir diciendo ya que vamos a actuar diferente, en donde vamos a empezar a corregir estos elementos para que pueda ir desarrollándose en un patrón interaccional distinto. Y en eso también vamos a ver qué retroalimentaciones nos sirven y cuáles no. Porque, por ejemplo, hay retroalimentaciones negativas, pero que me llevan a un espacio súper coercitivo donde finalmente yo no sé qué hacer y me quedo lejos de la espontaneidad. Entonces también vamos a decir, oye, esa retroalimentación negativa no nos está sirviendo porque lo que está generando es que tú pierdas tu esencia y te está doliendo actuar así. Entonces esas voces de retroalimentación negativa las vamos a disminuir con el objetivo de que la persona pueda encontrar qué quiero escuchar porque tiene que ver con mi meta, ¿ya? Me pueden quitar, por ejemplo, en esa retroalimentación negativa, que puede ser súper coercitiva, que puede ser súper castigadora, pero si lo cambio, uno, voy a estar muy concentrada en eso, y dos, no tiene que ver con mi meta. Entonces, digo ya, pero ¿cuál es la retroalimentación que tenemos que escuchar? La que va con mi meta, la que va con mi trabajo. Y ahí vamos ayudando a que la persona ordene los recursos. Es muy bacán, porque de esa forma la persona puede ir viendo qué voces va a escuchar más fuerte, qué voces va a silenciar, y vamos ahí jugando, ¿ya? Entonces, este enfoque va a comprender los pensamientos, va a comprender las emociones, va a comprender los comportamientos del individuo y de cada persona en su mutua influencia. ¿Cómo lo hacemos con la circularidad en la depresión? Cuando nosotros traemos al sistema familiar, invitamos a que se describa su experiencia de depresión y cómo la sienten otros miembros. Lo podemos hacer a través de que le hacemos la misma pregunta de la percepción de la situación, de qué estrategias utiliza también para poder influir en la depresión de la otra edad, y de esa manera vamos jugando para que la persona pueda ir sintiéndose mejor, ¿ya? Entonces, vamos a ir utilizando estos beneficios para ir a un comprender de manera más integral a la persona, y vamos a utilizar la responsabilidad compartida y la colaboración en el proceso de cambio.
¿Por qué hablamos de esta circularidad en el sistema familiar? Porque sabemos que nosotros también como sistémicos venimos de una escuela estructural, ¿ya? Venimos de una escuela que habla acerca del sistema familiar. A pesar de que en Chile no suelen venir la familia completa, es algo que es importante que nosotros vayamos incluyendo, ¿ya? Ya, disculpen, estaba leyendo el chat, lo siento. Bien, y ahora vamos con la externalización de la depresión. Ustedes saben, mi técnica favorita de la vida, aquí tenemos la terapia narrativa. Muchas personas lo utilizamos con la externalización de la depresión, en la imagen del perrito negro, ¿ya? Y en eso vamos a ir utilizando la metáfora que el cliente decida que es más apropiada. El Sebastián Vera nos pregunta si se puede hablar de familias o linajes depresivos. Nosotros tenemos una explicación de patrones transgeneracionales que se van repitiendo, pero tiene que ver con esto de que cada sistema puede mantener una morfoestasis, ¿ya? Debido a que incluyen los elementos del sistema de la misma forma, es decir, aprenden el mismo estilo de afrontamiento o se enfrentan a las mismas dificultades de la misma forma, ¿ya? Pero como nosotros no hablamos desde el determinismo, hablamos de este patrón transgeneracional que la persona lo pueda observar y lo pueda corregir. ¿Ya? No, ella no está sanando a los linajes porque no se puede alterar el pasado, y acá no es que sean familias depresivas, sino que tienen conductas que pueden activar depresión en sus integrantes, ¿ya? Entonces vamos a ir jugando con ese elemento. Ahora vamos a hablar de la externalización de la depresión. Y en esto es sacarla del individuo para poderle proteger de daños, ¿ya? Vamos a utilizarla para que la persona pueda ser cuidada en su individualidad y además pueda hablar de manera más apropiada. En internet hay un video muy bonito de que la depresión es como un perro negro. A mí me encantan los perritos. Y acá tenemos esta imagen que nos ayuda a ver que es alguien que llegó, que nos acompaña, que a veces está desde chiquito, que a veces nos aplasta, nos hace daño, pero como ustedes decían, generar, ¿cierto? Esa metáfora con el cliente va a ser apropiada. La externalización, lo importante es que sea una metáfora donde se objetice o se cosifique la tristeza, y de esa forma vamos a tratar de ir integrándola como una entidad separada de la persona, que vamos a integrar en el discurso de que acá es un objeto o es una cosa que viene con una función, y que esa función quizás se desreguló porque no le estamos escuchando, porque no le estamos hablando, porque no estamos recibiendo el mensaje. Y lo que vamos a hacer es facilitar la exploración de la relación de la persona con la depresión como un sistema interactivo, el cual se puede romper. Entonces, como es una metáfora donde se vuelve una cosa o una persona, podemos invitarla y sacarla, y vamos fomentando esa dinámica que la persona pueda ir utilizando su agencia para poder ir saliendo de este proceso, ¿ya? Que va a ser importante que nosotros empecemos a jugar con la externalización, es que sea algo para proteger, ¿ya? Que sea una forma en que la persona pueda ir jugando con esa idea. Si la persona está tan triste que no puede pensar en metáfora, porque nos pasa, no lo ocupen. Si la persona está en una visión de túnel tan fuerte que no puede imaginársela, déjenla ahí. Podemos volver a ella en otro momento. Quizás en esas ocasiones vamos a tener que utilizar de manera más intensa el reframing, ¿ya? El amiguito Paul Václavic
el Wigland y Fitch, como por los 70, 80, están escribiendo una obra que se llama Cambio, ¿ya? Y lo que hablaron acerca de reencuadrar o reformular. Entonces, ¿qué hacemos? Es ponerle un marquito, una visión conceptual, una visión emocional acerca de cómo vamos viendo el contexto. Y en eso, ¿cómo la ponemos? La misma situación, en este marquito, oye, cambia. No cambia la situación concreta, cambia el significado que le doy. Entonces, cuando nosotros hacemos un reframing, lo que hacemos es que vamos a identificar ese patrón interpretativo negativo, que chuta, cuando se trata de la depresión es terrible, po, porque pensáis que es algo que me quitó las ganas de vivir, que me impide ver las cosas buenas, que me impide disfrutar, que me tiene atada a la cama, que no me puedo bañar, que no me quiero mirar. Y qué fuerte cuando la persona puede escuchar una interpretación positiva de qué bueno que tu cuerpo te alerta de la necesidad de descanso. Qué maravilloso que tu cerebro te proteja de todas las cosas que estabas tolerando y que ahora se decida apagar para que puedas concentrarte en eso que quieres vivir. Qué bueno que sintamos dolor porque indica que estamos vivos y que también podemos sanar. También podemos jugar a los detectives y empezar a hacer un cuestionamiento a la validez de esa interpretación negativa. Porque si no hubiese llegado a la depresión, ¿qué habría sido de ti aceptando todas las cosas que estabas aceptando? Qué bueno que llegó la depresión porque si no seguiría ahí en piloto automático. Muéstrame cómo lo podríamos interpretar de otra forma. Muéstrame cuáles son las otras interpretaciones que podemos hacer. Tratemos de formar perspectivas, narrativas que promuevan la resiliencia, que promuevan el bienestar, que promuevan que acá no es que este chivo expiatorio decida arruinar la familia con su tristeza. Es que ha habido algo que lo tiene demasiado cargado mucho tiempo. Y si lo pensamos desde ahí, ¿no es lo mínimo que podemos hacer aliviar? Nosotros tratamos de cambiar, tratamos de hacer que la persona pueda mirar el mundo. Y hay una técnica que se llama la pregunta poderosa, que es una forma de reencuadrar. Y la mayoría de la gente dice, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿O estoy destinada para el dolor? Y hay una pregunta que es simple, que es poderosa, y es, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O cómo puedo manejar esto diferente en el futuro? Porque muchas veces el dolor pareciera ser que es lo único que importa. Y a veces hay que reencuadrarlo y decir, bueno, ¿puedo manejar esto que me hizo daño de una forma en que no me mate? ¿O ahora que sé que dolió, puedo aprender de mi dolor? También vamos a ir jugando con otro elemento que son las intervenciones centradas en soluciones. Y ahí me encanta, porque, y cito a Steve the Chaser, solamente se necesita una ganzúa o una llave maestra, no la llave única diseñada para copiar específicamente el perfil de una cerradura específica. A veces no necesitamos ser expertos en depresiones, no necesitamos ser expertos en el dolor. Necesitamos utilizar una llave más, una ganzúa que ayuda al cliente a desatascarse. Podemos ocupar algo que sirva genéricamente como técnica. Escribir, leer y quemar es tan conocida escribirse, dedicarse tiempo a ver esas ideas negativas y después destruirlas. Es tan fácil elegir hacer algo diferente, de que cuando quiera encerrarme llame a alguien, de que cuando quiera llorar busque un video chistoso y me ría, algo chiquito que me cambie.
Hay que observar a veces cosas. Cuando estamos tristes pareciera ser que todo es triste, pero hay cositas que podemos prestar atención, como nuestras mascotas que a veces nos salvan la vida, o que a veces podemos superar el impulso de hacernos daño. Nos podemos cuidar, podemos observar que hicimos algo bueno, que me levanté, que me lavé los dientes, cuando a veces la pena es tan grande que de verdad no puedes estar en la ducha de pie sin llorar. Y lo hiciste. Es una llave maestra. Abre puertas. Hacer peleas con tu dolor. Hacer peleas 10 minutos con tu dolor. O si eres de tirar bombas y atacar para poder salir. Y ese es tu patrón interaccional problemático. Ataca, pero ataca 10 minutos al día. Ataca 10 minutos al día y si siempre atacabas a la hora de comer, hazlo a la hora de ver la novela. Estructura tu pelea, estructura tu bomba, estructura tu tiempo. Si te quieres estallar, bueno, hazlo. Pero cuidado y que los otros sepan. Y así no se dañen. Bien, cumplí con el tiempo del cronograma. Así que ahora sí, volvemos al espacio de preguntas y respuestas. Así que ahí usted cuente lo que necesite contar. Creo que el soporte va a activar el chat y va a activar las cosas. ¿Bien? Pense levantar manitos. No sé si pueden prender sus micrófonos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Cata. Primero, muchas gracias. Yo soy estudiante de trabajo social, así que se siente súper lindo ya que más que nada nosotros trabajamos como duplas psicosociales. Quería hacerte una consulta en específico. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en el ámbito de sistemas, ¿qué sería lo primero que ustedes evalúan de la paciente persona? Por ejemplo, en nuestro caso, a lo mejor siempre es la familia o su núcleo más cercano, pero no como la persona individual. Sin embargo, ustedes como la persona, como para comprender un poquito más de su trabajo en el ámbito de la psicología personal, por favor. Muchas gracias, igual te salió súper lindo y bacán. Gracias. Bueno, uno de los elementos que nosotros iniciamos es con la fase social, ¿ya? Que eso el Rodriguito también les va a enseñar. Y la fase social es el elemento donde nosotros hablamos de la vida del cliente que no se ha visto afectada por el problema. Entonces, nuestra primera maniobra es saber que está sano, y esa es nuestra primera evaluación, si hay un territorio saludable. Posterior a eso, la persona en la segunda fase nos da el motivo de consulta. Para poder explorar de manera eficiente el motivo de consulta va a depender de qué desencadena. Y ahí tú te das cuenta cuando conversas con las personas que en su motivación para poder acudir a la terapia también hay un elemento que es una hipótesis de cambio. Y ahí nos va a dar cuáles son los elementos que vamos a tener que explorar de manera más profunda. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen con una hipótesis de cambio de yo lo soluciono solo. Y en eso quizás vamos a tener que trabajar de manera más exquisita en lo individual. Hay personas que creen que esto se soluciona de la manera biomédica, como pastillas, y el psicoterapeuta solo acompaña a que se desarrolle la farmacodinámica de manera más eficiente. Entonces, la exploración va dependiendo de cómo la persona argumenta su malestar y cómo posiciona a distintos agentes como impactantes en este circuito, en este patrón interaccional problemático. No sé si ahí se contesta tu pregunta. Sí, ¿no? Ya, bien. Pía, cuéntanos. Hola, sí, hola, mire, yo no soy psicóloga, soy apasionada de la psicología solamente y por vivencias propias también quiero hacer una pregunta. Entonces, hay que hacer ver que las emociones son sanas primero que nada, primero que todo, ¿no? Las emociones son de por sí con un motivo, ¿no?
estoy hablando desde la manera más informal, pues, que no, Sí, estoy como nerviosa porque no sé mucho del tema, pero el darle a dejarse guiar por la misma emoción para ayudar a la persona a que se comprenda más, ¿no? A que se comprenda y entienda que no tiene de nada de malo sentir lo que siente, sino que darle un nuevo sentido a lo que siente, ¿no? es que Una nueva vuelta. sí, es la Perdón. funcionalidad de la emoción. Eso es lo que nos centrimos. Porque nuestra hipocampo desarrolla un área emocional con una función. Entonces, tenemos que saber que ese desencadenante, ese detonador de la emoción tristeza, fue por algo. Ahora que eso se nos quedó pegado, es otro tema en el que vamos a tratar de corregir. Pero que ¿Qué se quedó pegado, no? exacto. El por qué se quedó pegado es el tema, ¿no? No el que haya aparecido, sino el por qué se quedó ahí. Exacto. Sí. Y que tal como siempre vamos funcionando en metáforas, entonces esa metáfora le ayuda mucho a las personas. O sea, no está mal tener una alarma que suene cuando hay un peligro, el punto es por qué se te quedó pegada la alarma. Entonces, eso es lo que exploramos. Y ahí, no sé, creo que funcionó. Dale, Soto, cuéntanos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, disculpa, tengo una pregunta que quizás es como muy específica, pero estoy en cuarto añito de psicología y tuve como un ramo de sistémica y quería preguntar, eh, ante un como contexto coactivo, por ejemplo, cuando una familia lleva a un infante con depresión en contra de su voluntad, que esta personita no quiere ir a terapia. ¿Cómo se hace para que el infante colabore y se involucre en la terapia, pensando en que está obligado? Ya, es que ahí hay distintas hipótesis. Ya, primero, a mí me gusta mucho ocupar que la metáfora de la depresión es como exceso de pasado. La infancia es solo presente. Debe estar pasando algo en el sistema que está vulnerando esa infancia, que hay pasado y que hay culpa, y que esa tristeza se desborda. Entonces, primero es asegurar las medidas de resguardo de la infancia, más que pensar en que colabore en un contexto psicoterapéutico, es resguardar la integridad de ese menor y saber si es que está pasando algo que está desencadenando esto, porque no vamos a quitarle la depresión. Lo siguiente es, si estamos pensando en una infancia, el periodo de la infancia es bastante lábil en el desarrollo madurativo. Entonces, tenemos que saber en qué área me estás hablando de la infancia, porque si es algo que está en una, no sé, en mi hija de 7 años, yo puedo ocupar un montón de técnicas que son distintas a si estoy pensando en un infante de 9, 10. Y ya con una diferencia de 2 añitos me cambia todo. En general, en el contexto obligado, nosotros nos movemos por una premisa que es bastante simple. No tienes un cliente. ¿Por qué? Porque no está motivado para poder cambiar. En general, en las infancias, lo que tú haces es que si él no es tu cliente, trabajas con los cuidadores. Desarrollo de habilidades parentales, desarrollo de estructura, desarrollo de rutinas y enseñarles a jugar con la infancia, a colaborar con la infancia. En el encuadre, por ejemplo, sobre todo con infancias, me gusta utilizar esto de que el mundo adulto se olvidó de qué era tener tu edad. Y además de eso, nosotros no sabemos cómo es tener tu edad en este momento histórico. ¿Por qué? Porque, no sé, cuando nosotros teníamos 8, no teníamos celulares, no tenemos idea cómo es haber sobrevivido a una pandemia, no tenemos idea de cómo son los juegos de ahora. No sabemos. Y por eso, lo que puede ayudar es que tú puedas ordenar tu voz para que sea escuchada por estos adultos que no recordamos cómo es tener tu edad y no sabemos qué se hace a tu edad ahora. Y en general, me ayudan, porque yo les presento eso como mi problema. Ayúdame a resolverlo, ayúdame a hacer que te escuchen y vamos colaborando desde ahí.
Pero en general, depresión en infancia es raro estadísticamente hablando y en general se explica de manera más simple por maltrato. Y si tú exploras ahí un poquito, escarbas, en general vas a encontrar otro elemento. ¿Ya? No sé si se respondió tu preguntita. Ya, buena. Han, cuéntanos. ¿Y el Han? Ahí sí. ¿Me escucha, Eugenio? Sí, súper bien. Sí. Hola, buenas noches. Eugenio, mira, primero que todo te quiero agradecer. Muy buen seminario, a mí en lo personal me gustó mucho. Y en honor al tiempo quería hacer una consulta súper específica. En base a todo esto que vimos, con el tema de las técnicas y todo lo demás, con pacientes que tienen depresión, ¿en qué momento es adecuado, por ejemplo, ya determinar si esta persona o el paciente sí o sí tiene que complementar la terapia con fármacos? Lo consulto porque igual he tenido pacientes que, por ejemplo, sí han mostrado mejoras, por ejemplo, en sesión, pero considero que en algunos momentos sí, igual es bueno que lo complementen y ellos por su parte no quieran. Me han dicho literalmente así como yo no quiero complementarlo con fármacos, no quiero ningún tipo de medicamento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿O en qué sesión crees tú que es como adecuado ya determinar para hacer una posible derivación y trabajar en paralelo? Tenemos dos elementos ahí y el uno tiene que ver con el indicador del DSM si estamos en una depresión moderada o grave. Si estamos de moderado para arriba y si hay ideación suicida, farmacodinámica, perdón, apoyo farmacológico, siempre. ¿Qué vamos a hacer con este sistema consultante? Vamos a tratar de que observe el problema y que en eso se incluye la toma de medicamentos. En general, nosotros utilizamos la metáfora de el modelo biomédico de, oye, si tenéis un dolor de guata, tú necesitáis tomarte un analgésico. Independiente que después hagáis todos los elementos de cambio de dieta, desarrollo de salud, etcétera, o también lo hablamos como en esta metáfora del acelerante. O sea, ¿puedes hacer los cambios? Sí, pero el medicamento va a hacer que tú estés aliviado y los puedas hacer más rápido. Entonces, vamos por esas dos vías. En general, cuando una persona tiene mucho miedo del medicamento es porque siente que va a depender de ellos. Y eso es una ilusión. Nosotros no dependemos de los medicamentos porque estamos haciendo los procesos de cambio conductuales. De hecho, el medicamento se quita en cuanto la persona ha logrado actividades de autocuidado, ha logrado desarrollo de estrategias de regulación emocional, el estresor se quitó y el elemento que estaba siendo vulnerador o detonante de crisis se corrigió. Entonces, le puedes decir, la terapia se va a encargar de que tú hagas todos esos medicamentos para que no, todos esos elementos para que no dependas del medicamento. El medicamento te va a ayudar a que puedas hacer esas cosas más rápido. En general, los medicamentos se dan por largo tiempo. 6 meses se siente como mucho tiempo, pero es porque estás haciendo un cambio a nivel de neurotransmisor. Y eso es necesario en este momento porque tu cerebro aprendió a funcionar de una manera distinta. Se bañó en cortisol tanto tiempo que ya no sabe cómo estar tranquilo, no se acuerda. El medicamento ayuda a que se pueda acordar. Y ahí podemos hablar con tu especialista de qué medicamentos podemos darte para que tú no te sientas tan mal, pero que tampoco tomes tanto. Porque, por ejemplo, quizás para ti no es esencial el inductor de sueño, pero sí es esencial el estabilizador del ánimo. O quizás no estamos trabajando necesariamente de manera tan importante los elementos de la crisis de llanto, el desborde emocional, sino que necesitamos apoyo farmacológico, por ejemplo, para hacer inductores del apetito, porque has perdido mucho peso en poco tiempo y no sientes hambre, y que hay que recordarle al cuerpo cómo sentirla. Entonces, vamos trabajando a partir de las metas de trabajo del cliente, qué medicamento sirve, para qué sirve y cómo impacta en su sistema. En general, las personas se motivan a poder cambiar eso medioambiental de manera muy rápida para dejar el medicamento. Pero vamos en esa línea. No sé si te responde la pregunta o abre otra.
No, para nada, Eugenia, me queda súper claro y quería consultarlo desde un inicio, porque es complejo igual, obviamente, como nosotros no estamos autorizados para dar lo que es fármacos, pero sí hacer la derivación con un psiquiatra, entonces pasa que las personas no repelen mucho lo que es el tema de los fármacos, pero me queda súper claro y también la forma como tú lo planteas me parece súper adecuado, súper prudente, así que agradecido, Eugenia, muchas gracias. No, gracias a ti. Además de eso, nosotros no necesariamente necesitamos derivar a psiquiatra. Un psiquiatra es caro y en Chile no tienen horas. Entonces, medicina general puede trabajar con depresiones moderadas. Sale mucho más barato, hay horas más frecuentes y nos dan la primera línea. Además, la guía de MinSal les dice qué elementos se van a dar, por cuánto tiempo, en qué dosis. Y de esa forma el cliente también puede descansar en el conocimiento del modelo biomédico. Porque de verdad es caro ir al psiquiatra, es muy cara la salud mental. ¿Ya? Caterina. La última pregunta, profesora, que ya estamos a la horita. Ya. Lo siento, disculpas para todos, pero por tiempo no podemos abarcar todas las preguntas. Ya, Caterina, cuéntanos. Ay, hola, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ya, justo alcancé, genial. Agradecerte, Eugenia, primero que todo, por el seminario. Eres muy amorosa, como explicas. Nos dan ganas de oírte, así que gracias. Cortita la pregunta. Desde este modelo, ¿es oportuno decirle a un paciente, a un consultante, su diagnóstico? ¿Tú tienes depresión? Sí, Sí, porque muchos modelos se niegan a que no es necesario que el diagnóstico quede más entre los profesionales. ¿Es necesario? es que de hecho es liberador. Tú le muestras y en eso ocupa el DSM, no tengas miedo. Toma el DSM y mira, las cosas que tú estás refiriendo se observan en la metáfora médica de esta forma. Mira, tú dices que has dejado de comer. Mira, aquí sale el sentir tristeza la mayor parte de los días, casi todos los días, es un criterio. Lo que te está ocurriendo en este funcionamiento tiene este nombre, se llama depresión. Es algo que nosotros enfrentamos, podemos transitar por episodios depresivos y se puede salir. Lo importante acá es que podamos identificar qué tan grave es para poder agenciar los elementos de sanidad lo más pronto posible. No te tengo que ocultar el diagnóstico porque tú sabes lo que te está pasando, tú sabes lo que te duele, pero sí te puedo mostrar que eso tiene un nombre y tiene un tratamiento. Suele pasar también a nosotros. Cuando vamos al médico nosotros le decimos, me duele la guata, me duele aquí, me duele acá, cuando hago esto no funciona, esto no ha resultado, esto otro no ha resultado. ¿Cachai? Entonces, y él nos dice, mira, esto se llama así, te pasa porque tiene este nombre, oye, quizás tú no sabís que tenía algo que se llama colon y se te irrita cuando comí esto, entonces tenés que cambiar la dieta. Perfecto. No tengamos miedo de mostrarlo porque nosotros somos expertos en salud mental, pero el cliente es experto en su vida, entonces también nos puede corregir y nos puede decir, ¿sabéis qué? No, este criterio que tú estás viendo yo no lo veo. Tú dices, chuta, ¿y cómo? Explícame, cuéntame. Mira, pareciera ser que yo estaba conceptualizando mal, estaba mirando raro. Y no es depresión, es un trastorno adaptativo. Perfecto. Que va cerquita. Sí, Entonces, sí, ya. Perfecto, sí. Yo estaba un poco con ese susto, ¿no? Porque, insisto, he oído mucho sobre esto, ¿no? Como que no hay modelos que tienen que ver con no entregar, ¿no? Ese diagnóstico, no trabajan con diagnóstico. Pero bien, gracias. es que es derecho del cliente, es derecho dentro del sistema de salud chileno, es derecho de la persona que tenga acceso a su ficha. Perfecto. Y de Ya. toda la información, por un lado. Por otro lado, nosotros nos movemos por el código de ética. Y el código de ética dice que tú le tienes que entregar información acerca del procedimiento que estás realizando y si es pertinente de ser realizado. Y el tercer elemento es que desde la terapia sistémica nosotros trabajamos con el cliente en un modelo de colaboración donde tú tienes el principio de autonomía. Y cuarto, órale, si tú no le entregas el diagnóstico, la gente te dice, yo fui al psicólogo a puro conversar o yo fui a dibujar. Y el adolescente también queda así como, no, si no me acuerdo. Y se nos cae el tratamiento. Perfecto. Me queda muy claro, sí. Perfecto. De acuerdo, Ya. gracias.
Vamos Chao, a hacer chao. el sorteo. ¿O no, Cristóbal? Sí, profesora, disculpe. Estaba viendo otra cosita. Ya, entonces, como dije anteriormente, mil disculpas a todos. Ahora voy a reactivar el micrófono. Pero antes que nada, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a Eugenia Escalona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.